Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar la mesa redonda en la que vamos a exponer, deliberar y debatir sobre el tema central que nos ocupa, que es el profundizar y avanzar en la estructura jerárquica de trabajo social sanitario en Aragón. Bueno, comenzamos realizando la presentación de nuestras compañeras y compañeros que han venido hasta aquí, algunos y algunas de un poquito más lejos, que van a participar y les vamos a dar la bienvenida a esta mesa, que es un placer teneros con nosotros. Voy a comenzar la presentación por la parte de Antonio. Él es Antonio Gaspar. Antonio reside en Alcorisa, provincia de Teruel, es diplomado en Trabajo Social y licenciado en Sociología. Ha trabajado en servicios sociales comunitarios como trabajador social y como educador y como coordinador de servicios sociales comarcales. Trabajador social del Salud desde octubre del 2017 en los centros de salud de Andorra, Alcorisa, Híjar y Muniesa. Entre 2018 y 2020 participó en un grupo de trabajo social sanitario que se creó, del que salió un documento sobre estructuración jerárquica del trabajo social sanitario, que se presentó en gerencia, pero como él dice, del que nunca más se supo. Segunda, a continuación, seguimos por Feli. Feli no necesita ser presentada, trabajadora social, jefa de sección en el Hospital Miguel Servet. Y bueno, pues ya la ha presentado la compañera anterior, así que bienvenida, Feli. Continuamos por Alodia. Alodia reside en Barbastro, es graduada en Trabajo Social y licenciada en Antropología Social y Cultural por la UNED. Máster en Trabajo Social Psiquiátrico por la Universidad de Zaragoza. Experta universitaria en malos tratos y violencia machista, actualmente cursando el máster universitario de la misma área. ¿Acabado? Ah, lo has acabado ya. ¿Lo ha terminado? Pues también el máster. Muy bien, máster universitario por la UNED. Además, ha sido profesora asociada del Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza entre los años 2014 y 2019. Tiene en su haber publicaciones de artículos en revistas científicas, así como varios premios en ponencias en congresos a nivel autonómico y nacional. Bienvenida. Gracias. Aquí continuamos por Cristina de la Fuente. Cristina de la Fuente reside en Huesca, es diplomada en Trabajo Social, trabajó durante 25 años en el Hospital Universitario de San Jorge, 22 de los cuales ha sido auxiliar de enfermería y los últimos 3 años como trabajadora social en la Unidad de Valoración Sociosanitaria. Desde el 2014 desempeña su labor profesional en atención primaria, en los centros de salud Pirineos de Huesca y en el Centro de Salud de Grañén. Bienvenida. Y bueno, continuamos finalmente con María Jesús Ballestín, tampoco necesita ser presentada, ¿no? Todas te conocemos. Pues bienvenidos a todos. Bueno, vamos a comenzar la mesa redonda. Nos hubiera gustado un poquito tener una medio luna, ¿verdad? Porque es todo como muy jerárquico y no es cuestión. Mirar, la idea de la mesa, pues bueno, es debatir sobre cuál es la situación en Aragón, ¿verdad? Después de escuchar a los compañeros de Navarra y de Madrid, a las jefas, y nos damos cuenta todos de que efectivamente, ¿no? Jope, Aragón, estamos a años luna, ¿no? Años luz del resto de comunidades. Pero realmente vamos a bajar un poco al ruedo y vamos a situarnos en la realidad nuestra, cada uno de nosotros, en nuestro servicio, en nuestro hospital, en nuestros centros de atención primaria. Yo voy a lanzar ya la primera pregunta, que empezará Cristina, que sería un poco pues, la siguiente. Vamos a ver. En el día a día, ¿cómo repercute, ¿no? en tu área de trabajo la ausencia de jefatura, ¿vale? En tu ámbito. Pues con los pacientes, con los profesionales de los equipos, con tus compañeros. En el caso de Feli y de María Jesús, querríamos saber cómo repercutía antes. A lo mejor tú, Feli, pues no sé si estabas, ¿no? Pero te puedes hacer una idea antes, ¿no? De las jefaturas. ¿Cómo era la estructura, el funcionamiento? Vamos a empezar por ti, Cristina. Cuéntanos. Bueno, gracias
Ahora. A ver, voy a ser más breve. Sí que es verdad que la jefatura aportaba algunas cosas y para otras cosas, pues bueno, también se ha dicho a lo largo de la mesa. Nosotros antes de la jefatura, la verdad es que trabajábamos bien también, porque como os he dicho, la estructura organizativa básicamente la hemos seguido manteniendo. La idea está de integrarnos, estar lo máximo integrados en los equipos donde, digamos, más necesidades hay, ¿no? También es verdad que es un círculo vicioso. Pero el tema de la soledad también es importante. Ante un conflicto, el tema de no tener a alguien que, digamos, te apoye, pues que conflictos los ha habido, conflictos con otros profesionales, no precisamente trabajadores sociales, conflictos de querer fagocitarnos en alguna dirección concreta y, quiero decir, conflictos de quitarnos algunas actividades que estábamos haciendo, que las estábamos haciendo bien y pues estos rollos políticos de repente se las han asignado a otra persona. Quiero decir, en ese sentido, evidentemente el tema de no tener un referente, o sea, de tener una persona que realmente vaya a dirección o donde haga falta, decir esto no es así, pues sí que se ha notado. Yo, por ejemplo, os puedo decir, el tema de los espacios también lo hemos vivido y además, para dolor mío, siendo yo jefa, llevaba muy poco tiempo en la jefatura y de repente, pues todo el espacio que teníamos, que estábamos ubicadas en la mitad del hospital, de repente, sin comerlo ni verlo ni esperarlo, nos vimos ubicadas en el edificio anexo al clínico, que es en consultas externas. Yo en aquel momento, vamos, le dije al gerente, a ver, esto no puede ser. Pero fue, es decir, fue. También es verdad que dijo, hombre, esto va a ser una cosa muy provisional porque vamos a hacer obras no sé dónde, no sé qué. ¿Qué ocurrió? Esto fue en el 19, en el 20 vino la pandemia y aquí estamos, ¿no? Sí que es verdad que luego ha habido otros intentos de fagocitar espacio nuestro, que es muy atractivo, concretamente pues en una planta que tenemos a mitad del hospital, y ahí sí que no han conseguido a fecha de hoy quitárnoslo. Todo esto, pues eso, diciendo, pues no, quiero decir, o nos dais otro, igual, o mejor, o no, nos movemos de aquí. Y de momento... Muy bien. Antonio. Pero muy mal, porque cuando yo era nueva eso no lo conseguí, no adopté una postura de fuerza ahí y lo tengo que reconocer. Y por otro lado me tomaron la píldora, dijeron, pues esto es muy provisional. Yo dije, yo conozco el hospital, aquí las cosas provisionales duran muchos años y así ha sido. Muy bien. Antonio. Hola, pues buenos días. Bueno, ya ha dicho la compañera, trabajo en los centros de salud de Andorra, Alcoriza, Híjar y Muniesa en atención primaria en Teruel. Quiero poner esto en valor un poco en el contexto de esta mesa porque yo a veces me siento como una región ultraperiférica, ¿no? Dentro de como sería las Azores respecto de la Unión Europea, ¿no? Estás ahí un poco allá por aquellos pueblos de Teruel, ¿no? En el sector Alcañiz es bueno, lo primero sí. Igual divago, igual me pongo nervioso, tartamudeo, ruego comprensión, pero cuando estoy delante de mucha gente a veces me pasa, ¿no? Me voy a ubicar en el sector Alcañiz, estamos ahora 6 trabajadoras sociales, pero también es algo que yo antes lo comentaba con Ana Pilar, que no sabemos por qué, porque hasta hace poco estábamos 3, luego estábamos 4, ha ido creciendo la cosa. Es decir, yo ahí percibo pues falta de planificación. Se ha jubilado una compañera del hospital y han puesto 2, me parece excelente, las más que necesarias, pero tampoco sabemos a qué responde. Y esto yo creo que tiene mucho que ver con la situación de la profesión, ¿no? Siempre he trabajado en atención primaria, también en servicios sociales, siempre con un enfoque generalista, siempre con la puerta abierta para que la gente entra y te plantea lo que se le ocurra o lo que le pase, y siempre con un enfoque muy intersectorial, o sea, siempre con el teléfono levantado hablando con las compañeras de servicios sociales o con Cruz Roja o con quien sea, y así es como te organizas de manera muy horizontal, ¿vale? Demasiado horizontal. Entonces,
un poco para que veáis un poco la posición, ¿no? Desde la que yo cuando empecé a trabajar en el Salud en 2017 digo, joder, es que además yo venía de la coordinación de servicios sociales en la comarca Bajo Aragón, que no es que sea una estructura enorme, pero sí que estábamos ahí 70 trabajadores en el área de servicios sociales y había que hacer una estructuración y se estuvo haciendo y llega a Salud y allí no, por arriba no hay nadie, ¿no? Y por los lados poca gente, entonces yo percibí esa carencia desde el minuto 1. ¿Qué repercusiones creo que se dan con los pacientes por la ausencia de la estructuración jerárquica aquí en Aragón? Salvo los hospitales de Lozano Blesa y del Miguel Servet. No sé si algún otro hospital más, pero en atención primaria desde luego no, y en el resto de los hospitales no lo sé, ¿vale? Es que yo también reivindico el peso de la atención primaria en el sistema de salud, ¿vale? Siempre en todos los escenarios me encuentro con que como los hospitales son estructuras muy grandes y muy estructuradas, pues también tienen mucho peso, ¿no? Y la atención primaria, como está dispersa por ahí, pues se acaba disgregando. Vale, entonces, ¿qué repercusiones? Repercusiones con los pacientes. Yo creo que las repercusiones están con los pacientes, sobre todo con los pacientes que no son vistos, ¿vale? Es decir, no con los que te llegan, sino con los que por algún motivo no te llegan, pues porque nadie tiene la indicación en sus protocolos o en sus manuales de procedimientos de que ante esta situación la debes derivar a trabajo social. Eso no existe. Entonces muchos pacientes no se ven. Entonces yo creo que las repercusiones están en los pacientes que no se ven. Luego con los que ves, pues a ver cómo los organizas. También tienes que ir haciendo un poco. Sí que decía la compañera que el trabajo social sanitario es muy puro, ya me lo decía Esperanza, la del hospital, cuando empezó a trabajar, cuando estaba trabajando, decía, aquí tenemos las manitas. Y decía, en servicios sociales aún tenéis programas, prestaciones, aquí tenemos las manitas, decía, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Sobre todo con los pacientes que no son vistos, ¿no? Yo el otro día, igual, si me extiendo mucho me cortas. Sí, te estás extendiendo, te doy 30 segundos y pasamos a Feli. Vale, pues nada. Con pacientes se presentan problemas recurrentes que no se solucionan. O sea, a mí me vienen continuamente el mismo tipo de problema que no tengo por dónde canalizarlo. Nadie para ayudarte en situaciones de duda o de complejidad. Dame un poco más de 30 segundos, acabo enseguida. Nadie para ayudarte ante situaciones de complejidad o situaciones excepcionales o situaciones en las que no tienes un interlocutor, echas mano de comunicación informal, ninguna seguridad sobre lo que cabe esperar de un trabajador social sanitario. Los médicos, las enfermeras tampoco saben para qué estar, por lo tanto no se te derivan casos. Yo cuando abro una historia clínica, veo un episodio de violencia de género que no me han derivado, me enfado. Digo, bueno, ¿por qué? Pues porque nadie no pone en ningún sitio que me lo deban derivar, por eso, ¿vale? La coordinación con otros sistemas, con servicios sociales, es de tipo informal, es sobre la marcha, con el teléfono levantado, eso está muy bien, pero estaría bien estructurar eso algunas veces. No hay un encaje adecuado estructural en cuanto a repercusiones del sistema sanitario, no se sabe qué se puede esperar de nosotros, no hay nadie por arriba, no se piensa en trabajo social sanitario al tomar decisiones organizativas, de eso han hablado los compañeros, no hay planificación para la cobertura de los servicios, ni para identificar vacaciones, si nos vamos todos juntos nadie dice nada. Es necesario establecer procedimientos de coordinación con servicios sociales, por ejemplo, nos piden petición de información clínica de menores. Eso tienen su derecho porque la ley de protección de menores lo dice, pero eso hay que canalizarlo. Y no está en el sector de Alcañiz lo hemos canalizado, lo hemos estructurado, cómo hay que canalizar esa información. Es necesario dar seguridad ahí. Y luego es necesario llevar adelante un trabajo de coordinación con ese menor en riesgo. No se está planificado. También hay centros de salud que no tienen trabajador social. Cantavieja, por ejemplo, no tiene trabajador social. De vez en cuando me llaman los de servicios sociales o los del centro de salud, porque allí no tienen trabajador social. Y esto, ¿dónde lo hago? ¿Dónde lo meto? Y que es necesario organizar canales formales de transmisión de cuestiones, de dudas y de problemas. Por ejemplo, el acceso a historia clínica en determinadas circunstancias, cuando la gran mayoría o una buena parte de las demandas te vienen por terceros. O sea, muchas veces no viene un paciente que dice, me pasa esto, viene alguien que te dice, a este le pasa esto.
Y entonces, ¿cómo haces? ¿No? ¿Entras en historia? ¿No entras? ¿Cómo lo canalizas? Eso habría que organizarlo también. A mí todo el tema de la seguridad ante el acceso a historia clínica me parece genial, pero Antonio, si la te realidad parece, no es esa. vamos a pasar a Feli, porque Vale. luego volveremos al tema de las plantillas, como lo has nombrado, Vale. volveremos a eso después. Feli. Bueno, yo voy a dar una visión totalmente distinta, porque yo cuando entré en el salud, el micrófono, que yo precisamente voy a hablar de lo contrario, y es qué significa cuando entras en el salud y tienes una jefatura de sección. Yo cuando entré en el salud, mi jefa de sección era Belén Esteban, ¿y qué nos hizo? Pues nos hizo una acogida, nos hizo una preparación, nos hizo un acompañamiento y te da unas directrices y una serie de contexto que me va a mejorar seguro la intervención del trabajador social, pero que además a nivel personal también te va a dar mucha seguridad y mucha tranquilidad tener una persona que está ejerciendo eso. Entonces, yo justo tengo que hablar de lo contrario, lo que supone tenerlo. ¿Qué supone no tenerlo? Pues desde cosas como han dicho las compañeras, por ejemplo, el aumento de plantilla que os he dicho antes que habíamos tenido en el Servet, pero cada vez que viene un trabajador social hay que buscarle un espacio, una mesa, un ordenador y un teléfono. Eso parece fácil. Yo pensaba que no era tan difícil. Bueno, pues es luchar durante muchas semanas, mucho tiempo, para encontrarle un sitio. Algunos de los sitios que hemos tenido le hemos llamado los escoberos, o sea, quiero decir, más de una compañera ha estado en un escobero, entre ellas Belén, que siendo la jefa, fue ella la que se fue al escobero, porque no teníamos sitio, ¿no? Conseguir un ordenador, conseguir pues un escáner para poder un poco facilitar nuestro trabajo. Todo eso que parecen cosas, aparte de toda la gestión de personal y otras cuestiones, que parecen cosas pequeñas, que parece que no haya que lucharlas muchas, pues hay que solicitarlas muchas veces por escrito, hay que mandarlas muchas veces, hay que lucharlas, hay que ir a pedirlas. Y yo creo que pues desde cosas más básicas, porque más básico que eso, o sea, no se me ocurría a mí hasta que no estuve en el salud, porque venía de otras administraciones, que ese problema nunca lo habíamos tenido. Yo nunca había vivido ese problema de que sí, tienes una persona, pero no tienes un sitio donde ubicarla para poder trabajar. Y bueno, pues en el Servet sí que tenemos eso, y veo que en los centros de salud también, y otras compañeras también lo están teniendo, que no es único nuestro. Muy bien. Valoria. Hola. Bueno, antes de tomar la palabra, agradecerla. Disculpad, he sido víctima del frío de la semana pasada y de este aire. Agradecer la invitación a participar en esta mesa, a Carmen Garcés, Carmen Gavara. Yo voy a hablar desde mi experiencia personal como Alodia y voy a hablar como, bueno, de mi sector, Barbastro, un sector al que yo llego hace ya 20 años, 18 de enero del 2006, que se dice pronto, y aterrizo en un hospital, me llevan ahí a gerencia y me meten a un despacho con una geriatra, con una enfermera de enlace. Fijaos, ya ha cambiado todo, ¿no? Entonces, bueno, mi experiencia ha sido muy buena, tanto que yo me quiero quedar en Barbastro. Sigo ahí, he formado mi familia y ya soy barbastrense porque llevo más años de mi vida allí que en Zaragoza, ¿no? Mi experiencia, la ausencia de jefatura, quizás por tratarse de un sector más pequeño, de un hospital pequeño, creo que los espacios, ¿no?, y las distancias a las altas esferas que decimos han sido muy cortas. Mi experiencia ha sido buena. Yo, he sentido que en los 12 años que estuve, luego como hablamos de plantillas y tal, lo ubicaré. Yo he estado 12 años en el hospital de Barbastro, luego estuve 7 años en las unidades de salud mental Barbastro, Monzón, Fraga, ha sido mi recorrido. Ahora llevo 1 año en la unidad de salud mental infanto-juvenil itinerando Barbastro, Monzón, Fraga. Entonces, he ido tocando distintos ámbitos, ¿no? Yo, en mi experiencia, he sentido que hemos sido tenidas en cuenta. A mí me han llamado muchas veces de dirección, de gerencia. Se ha pedido que formase parte de comisiones, de comités, grupo promotor, comité ética asistencial, quiero decir, de un montón bueno, pues de comisiones y de grupos. Elaboramos junto con la enfermera un protocolo de detección de riesgo social y de dependencia
que se elaboró, que se desarrolló, nadie cuestionó. Yo, como trabajadora social sanitaria y con mi formación y mi buen hacer intentándolo, determiné qué criterios de riesgo en ese entorno, porque hablamos de un sector con una población muy envejecida, con mucha dispersión, bueno, ¿no?, con su realidad, pues establecimos una serie de protocolos, se elaboró ese protocolo, pasó al sistema, a la intranet del sector, que decir, está ahí, eso ha servido para explotar datos, ¿no?, y para poder contar. Entonces, en ningún momento se cuestionó, sino al revés. Todo eso yo creo que fue bien acogido y fue reconocido, ¿no? Entonces, yo he tenido autonomía, yo he gestionado mis agendas, he llegado a los equipos de salud mental. Bueno, pues ha sido fácil, me he sentido escuchada como trabajadora social sanitaria, ¿vale? Entonces, eso no quita a que esa figura de jefatura, pues como comentan las compañeras, compañero, pues también se ha echado de menos, ¿no? Sobre todo recuerdo, y igual alguna llegó a afirmar, cuando yo llegué al hospital y teníamos 2 trabajadoras sociales sanitarias, Mabel en el Centro de Salud de Barbastro y Concha Muñoz en el Centro de Salud de Monzón, y yo, y fin. 15 zonas básicas de salud, de las que os adelanto que ahora solo tienen Barbastro y Fraga, y por ahí tenemos a MAPI, compartida entre el Centro de Salud de Monzón y de Binefar. Bueno, hemos ido creciendo, ya lo veremos, pero entonces esa plaza del Centro de Salud de Monzón, final 2010-2011, fue amortizada, se aprovechó un momento, se justificó que había más necesidad de un fisio, que por cierto nunca llegó, no llegó, y se amortizó. Entonces, hasta 2018, que ya, ¿no? 2017, que se crea la plaza de salud mental a la que yo me incorporo, tal, hemos estado 15 zonas básicas de salud con una población como la que tenemos por allí, por nuestras preciosas montañas, ¿no? Y no tan montañas. Y ahí, por ejemplo, ahí sí que hemos echado de menos, ¿no? Y el tema de las ubicaciones, compañeras en centros de salud, pues volvemos a lo mismo y no me voy a reiterar. Muy bien. Bueno, os he escuchado que a menudo pues trabajamos, ¿no? Trabajáis en solitario, ¿no? A lo mejor en el hospital pues hay un poquito más de cercanía entre las compañeras, pero en las unidades de salud mental y centros de atención primaria. A propósito de trabajar en solitario en los servicios, ¿creéis que sería necesaria una figura de coordinación sectorial de trabajo social que unifique criterios, evalúe objetivos y sirva de enlace directo con la gerencia? En caso afirmativo, ¿creéis que debe tenerse en cuenta otros factores como el territorio o la dispersión geográfica en la organización y estructura? ¿Y por qué? Continuamos. Bueno, yo obviamente sí, creo que es fundamental una coordinadora sectorial con capacidad representativa en las direcciones o en la gerencia, pues para evitar esa soledad, ese ir un poco por nuestra cuenta sin que nadie nos evalúe, sin que nadie, ¿no?, ponga estrategias comunes para aunar, ¿no? En los dos sectores de Huesca nos reunimos periódicamente para tratar temas comunes. Bueno, y aparte, como otros muchos, me imagino, sectores, pues tenemos un grupo de WhatsApp pues para dudas, consultas, para difundir material que creemos que es de interés. Pero sí que es verdad que se echa de menos esa figura con liderazgo que cohesione a las trabajadoras sociales, sanitarias, que ponga en valor lo específico de cada territorio, porque no es lo mismo Huesca que la parte de Jaca y Barbastro, que tiene deficiencias que nosotros no tenemos, ¿no? Pues el hospital de Jaca, pues que no tiene trabajadora social, o un poco más el aislamiento, la dispersión. Y bueno, me parecería fundamental de cara a que se puedan, esa persona con liderazgo, ¿no?, esa figura que pueda impulsar iniciativas, líneas de intervención, áreas de mejora, estrategias que un poco sean comunes a todas las trabajadoras sociales y bueno, siempre trabajando desde la equidad, desde
desde el apoyo a los sectores más vulnerables de la población, que parece que estamos en un momento en que cualquier derecho puede ser cuestionado, ¿no? O cualquier intervención nuestra también podría ser cuestionada, ¿no? En aras de cómo van los tiempos, ¿no? Y creo que ese papel, ¿no? de reivindicar los derechos de los colectivos a los que atendemos, especialmente de los más desfavorables, pues eso, es algo que tenemos que trabajar entre todos, que tenemos que aunar fuerzas, apoyándonos en nuestro código deontológico y en la cartera de servicios ampliada por la Asociación Española de Trabajo Social y Salud, que creo que también la nueva publicación aporta mucho. Muy bien. María Jesús. A ver, yo creo que el 99,9%, por dejar un margen, los que estamos aquí estamos de acuerdo en que hace falta una figura en ese sentido. Pero también es verdad que el unificar criterios, protocolos y todo eso no solo depende de la jefatura de trabajo social. Como se ha dicho aquí, gran parte de nuestro tiempo de jefatura es la gestión de personal. O sea, hay que sustituir vacaciones, hay que organizar no sé qué, no sé cuántos. Quiero decir, lo que es técnico es de los técnicos y somos todos, ¿no? Entonces, quizás una figura así como la que comentáis, o sea, como la que se ha comentado, pues ya, a mí lo de Tudela es mi referencia a partir de ahora que la he visto ahí en una diapositiva. Ese es el objetivo, ¿no? Una estructura así, ¿no? Pero claro, el llegar a una estructura así implica haber pasado previamente por muchos otros espacios, ¿no? Espacios en los que en Aragón, desde luego, no sé qué estrategia hemos tenido, desde luego nefasta, que no estamos ahí y deberíamos estar, porque en Aragón la verdad es que hemos trabajado mucho en el trabajo social sanitario. Lo que pasa es que no hemos sido capaces de coordinarnos bien, yo creo, porque en primaria se ha trabajado mucho en protocolos, en el hospital hemos trabajado mucho también y, sin embargo, pues fíjate cómo estamos, ¿no? O sea que lo que nos falta es estrategia y eso yo lo copio de Madrid. O sea que... Muy bien. Sí, la respuesta es sí. Vale. Antonio. Pues claro, yo creo que trabajar en solitario siempre es malo, ¿no? Eso estaremos todos de acuerdo. Se pierde riqueza, se pierde densidad de intervención y también una cosa a tener en cuenta que no hay evidencia del trabajo mal hecho, eso también. Eso como pérdida de capacidades que tiene el sistema de salud, pues eso no se controla. Creo que es necesario ese enlace de contacto con gerencia, con las estructuras con el nivel estructural, ¿no? Que se posicione ante protocolos y estrategias, que se contemple la coordinación, la derivación con sanitarios, o sea, cuándo se debe derivar, cuándo se va a hacer interconsulta, trabajo social, para elevar cuestiones ante disyuntivas, dudas y problemas. A mí eso me mata, o sea, tengo una duda o un problema que he tenido 100 veces y otra vez tengo el problema, o sea, no salgo de ahí. Eso, solamente para eso sería muy importante, ¿no? Y para mejorar procedimientos. Yo, por ejemplo, creo que los episodios Z ya sería, o sea, si estáis trabajando con OMI, pues yo creo que sería el momento de darle una vuelta a los episodios Z, ¿no? Que en su momento se implantaron, que estuvo bien, no, porque no había otra cosa, pero que no responden. Viene del manual de diagnóstico de Maite Martín Muñoz, se trasladó directamente al OMI y no se ajustan, entiendo yo, con mucho de lo que tienes delante en el trabajo social sanitario. Y eso habría que dar una vuelta, pero ¿quién se pone a darla si no hay nadie arriba que la dé? Y como eso, tantas cosas, ¿no? Entonces, me parece que esa figura de jefatura de coordinación pues me parece imprescindible. Muy bien. Feli. Bueno, pues como todos dicen, es imprescindible. No es que creo que es imprescindible. Y entre otras cosas porque tenemos que dar respuesta a situaciones cada vez más complejas y si no lo hacemos de otra manera, pues vamos a morir en el intento. Yo creo que hay muchos compañeros muy cansados del día a día, de la saturación, de salir muy tarde y haber hecho lo justo. Y yo creo que tenemos que... Esas figuras lo que nos pueden ayudar es a parar, a elaborar otras maneras de trabajo y a impulsarnos, porque no vamos a poder dar respuesta sino a todo lo que tenemos encima de la mesa, que cada día es más,
Bueno, además en Aragón, con una población tan envejecida, con unas situaciones también muy concretas, pues lo vamos a tener. No nos vamos a poder salir de tener mucha demanda, pero habrá que elaborar estrategias diferentes que nos faciliten. Y para eso hace falta figuras que nos lo impulsen, que nos acompañen, que también de acuerdo con lo que dice María Jesús, que tenemos que ser todos, pero es verdad que luego tiene que haber alguien dedicado a eso que pueda darle un poco coherencia a todo este tema. Sí, yo también participo en esas reuniones, ¿vale? Era un poco, creo que eso responde a esa pregunta, ¿no? de si es necesaria una figura de coordinación. Es necesario coordinarnos. En 2006, yo cuando llegué ya me incorporé, ¿no?, a estas reuniones. Por aquí está Ángel Luis, que también también ha llevado unas cuantas, estamos compañeros. Entonces, el cómo vivía yo ese encuentro para mí era precisamente fiel reflejo de esta necesidad, porque ahí se compartían no solo experiencias, ¿no? Y en un momento dado un caso que yo no sabía cómo enfocar, y inquietudes, preocupaciones. Se hablaba de muchas cuestiones a unificar. Ahí se hablaba, yo no era primaria, pero se hablaba de los famosos contratos de gestión y los objetivos y tal. Entonces, hay parte en la que sí que es necesaria, ¿no?, esa figura, sobre todo por lo que pueda, por ese contacto directo con la gerencia, con la dirección o con quien proceda. Ahora ya, de cara a hablar de unificar criterios objetivos, pues a mí eso ya me da un poco más de cosa, porque es que realmente nada tiene que ver lo que se hace en un hospital de agudos, ni en Barbastro, con el Servedo, el clínico, ni la realidad de una unidad de salud mental en Fraga, en Monzón, en Teruel, ¿no?, ni una unidad de salud mental infanto-juvenil. Entonces, dentro de todos los ámbitos, sectores en los que estamos, ¿no?, dentro de salud, creo que hay tantas diferencias que creo que el objetivo, o sea, que lo importante es que podamos, ¿no?, unificar, analizar, y que esa figura coordinadora pueda trasladar para hacer llegar la necesidad concreta de cada, no que todos tengamos que ver 10, ¿no? Es que igual yo solo veo 2, porque veo un niño, veo a la familia, veo al orientador, veo a tal, ¿no? Entonces, es necesaria. Muy bien. Y los equipos Estoy escuchando todo el tiempo el tema de las plantillas, ¿verdad? Antes lo has nombrado tú. Yo creo que todos y todas aquí sabemos que las plantillas necesitan crecer. Se ha hablado antes, se habla aquí. Yo os quería preguntar en relación a este asunto, el tema plantillas, son temas muy importantes como la cartera de servicios, el tema de la formación continuada, la provisión de las plazas. ¿Cómo afecta, ¿no?, la falta de jerarquía, de una jerarquía clara, a la cobertura de vacantes, ratios y a la evaluación de la calidad de vuestro servicio? Antonio. Yo lo que primero que puedo decir es que para todo este tema tampoco tengo un interlocutor. O sea, no me gustaría plantear esto a alguien, pero no lo tengo, ¿no? Y este es el tema, ¿no? Y tampoco tengo canales formales de comunicación a este respecto. Yo veo que en el sector Alcañiz hemos crecido, y como decía antes, no sé bien a santo de qué. Yo creo que aún tenemos que crecer. Habría que doblar por lo menos una plaza, que es la de Trabajo Social de Alcañiz, que está en los centros de salud de Alcañiz, Calaceite, Valderrobles, más de las Matas y Calanda. O sea, como no sea Dios, no puede estar en todos los sitios. Y hay un centro de salud, como he dicho, al menos Cantavieja, que no tiene. Entonces, ese crecimiento debería, en cuanto a provisión de recursos humanos y de trabajadores, yo creo que lo que no hay es una planificación o una visión, creo. En cuanto a formación, en cuanto a cartera de servicios, ya hemos dicho, pues como no estamos donde se deciden las estrategias y las carteras, etcétera, pues no estamos. En cuanto a formación continuada, pues a mí se me comen los demonios cuando me pido un curso de formación en violencia de género y se me excluye porque no soy profesión sanitaria. Cuando resulta que estoy en las mesas de coordinación comarcales de violencia de género de las 4 comarcas y me veo a las pacientes que vienen con este tipo de problema, etcétera, y luego me pido un curso de formación y no. Ese es un ejemplo, pero hay más, ¿vale? Ves ahí el listado de cursos que se convocan y hay muy poco que sea específico para nosotros, y no hace falta que sean específicos, pero que podamos participar.
¿vale? Y yo creo que la provisión de plazas, como he dicho, es arbitraria o discrecional, y para redondear, que tampoco hay una evaluación de la calidad. Eso lo he dicho antes, o sea, no sé si alguien sabe en el salud cómo trabajo yo. Yo creo que no. Ya está. Muy bien. Muy bien, Feli. Bueno, pues claramente hace falta aumentar las plantillas. Yo creo que en esto todos no creo que haya alguien que diga no, estamos sobredimensionados. No creo que eso sea una cuestión. Es verdad que también con el objetivo, a la vez que aumentan las plantillas, ir cambiando procedimientos de trabajo que mejoren un poco nuestro funcionamiento. Creo que tiene que ir de forma paralela. Evidentemente, cuando no se llega no puedes pedir determinadas cosas, pero conforme se va llegando a lo que ya está por demanda, nosotros trabajamos también mucho con interconsulta, pues ya solo con atender las interconsultas te queda muy poquito margen para nada. Te queda muy poco margen para pensar en proyectos de mejora, te queda muy poco margen para pensar en formarte, para pensar en participar, te queda muy poco margen para nada. Entonces yo creo que cuando eso hay que intentar que se vaya extinguiendo esa forma de trabajar, de vivir como vivimos todos los compañeros, y que se pueda un poco cambiar un poco las dinámicas. Creo que sería fundamental y en este momento, por lo menos en el Servet, solamente se podría hacer aumentando plantilla. O sea, no hay otro procedimiento de mejora, de reconvertir recursos que digas, no, podemos hacerlo de esta otra manera que sería suficiente. No, hay que aumentar mucho. En las plantas en las que el trabajador social está muy presente, que intervienen en todo el proceso, es que es espectacular la diferencia. Los compañeros que están haciendo eso es que no tiene nada que ver. Cómo funciona, cómo se plantean muchas menos dificultades. Creo que somos muy rentables. De hecho, creo que vamos a poder incorporar a un compañero más, porque esto ya lo ven en el hospital. Es que somos rentables, es que en otros sitios no, pero aquí somos rentables. Con poquitos días de cama de hospitalización pagan una nómina, pero además hay que ir un poco a la mejora de la atención de ese paciente. Creo que como estamos atendiendo, muchas veces no es lo adecuado. No es lo adecuado a salto de mata, porque ya está la urgencia y no porque realmente tienes un protocolo desde el inicio y una buena salida para ese paciente. Muy bien. Alodia. Bueno, a mí me pensaba en esta pregunta, ¿no?, que ya las teníamos un poco ahí en el candelero, y cuando escuchaba a Eva, a los compañeros de Navarra, de Madrid, ya se respondía, ¿no? Qué casualidad que aparece ya una media jornada de jefatura, se va ampliando, y en esos 10 años en los que se han ido, ¿no?, incluyendo en estructuras, ¿no?, en el organigrama, ha crecido tanto, ¿no?, la plantilla hasta un 81%. Pues no creo que sea pura coincidencia, no sé, igual es coincidencia, no lo sé. Entonces está claro que hace falta. Es verdad que en el sector de Barbastro, como os decía, cuando yo llegué estaban 2 compañeras, 2 centros de salud, 15 zonas básicas de salud. Yo llegué al hospital y en 2011 se amortiza esa plaza y nos quedamos mi compañera Barbastro y yo. Es en 2017, o sea, ha ido creciendo, ¿vale? Por eso quiero haceros una breve. En 2017 sale un contrato para trabajo social en unidades de salud mental compartido, Barbastro, Monzón, Fraga. Bueno, pero ya es, ¿no? Todo esto nace de la demanda de los profesionales que están allí. No nace porque no estaba, claro, la necesidad la vemos, pero eso lo reclamaban, lo demandaban, ¿no?, los psiquiatras, los psicólogos, los profesionales de esas unidades de salud. Tenemos, en 2018 se hace un contrato para el centro de Fraga, que ocupa y atiende ahí, es un centro así variado en el que hay urgencias, hay primaria, hay especializada y hay una planta de convalecencia, ¿no? Aquí tenemos a una compañera. Y este último año, pues bueno, a partir de 2024, 2025, se han ampliado en el hospital otra plaza. Ha salido otro contrato en salud mental infanto-juvenil, que es el que ocupo yo desde hace un año. Esperemos que en un tiempo, ¿no?, en esos años se estructuren. Ha crecido. Tenemos también una compañera que está en la Guasa, aunque es dependiente del Ayuntamiento de Monzón, pero bueno, viene un par de días. Quiero decir,
La necesidad está y es verdad que yo creo que hasta ahora no ha habido jefatura que lo haya podido pelear. La necesidad la vemos, pero bueno, sí que quiero decir que son los propios profesionales, ¿no?, los que creo que van viendo, y ahí un poco vamos a lo que también se comentaba, ¿no?, esa responsabilidad individual que creo que tenemos todos, ¿no?, de hacer bien nuestro trabajo y que se vea y se sienta. Y decía Antonio, ¿quién sabe cómo trabajo? Pues igual tenemos que mandar memorias. Yo en 2012, a mí nadie me lo pidió, pero empecé a hacer una memoria de actividad de lo que hacía en el hospital, explotando los datos de ese protocolo, y yo lo mandaba al director de gestión, ¿no?, que es de quien dependía, que a lo mejor se quedaba ahí en la mesa, seguramente. Pero bueno, ahí está. Entonces, igual no nos lo han pedido, pero se lo podemos dar, ¿no? Se me ocurre. Muy buena idea. Cristina. Bueno, a nivel de recursos humanos, a mí me parece fundamental de cara a reivindicar provisión de plazas en el sector Huesca en concreto. Hay muchas unidades que están desvestidas de la figura de la trabajadora social, ¿vale? Somos 4 centros de salud y uno de ellos, que es Huesca, el Centro de Salud Huesca Rural, no tiene trabajadora social. Es una plaza que hemos reivindicado bueno, pues en contacto con la dirección, en las comisiones técnicas asistenciales, porque al final está la incongruencia de que, por ejemplo, yo que voy un día a la semana al Centro de Salud de Grañén, atiendo 4 pueblos que pertenecen a la Hoya de Huesca, y la compañera que va al Mudévar pues lleva otros tantos, pero otros muchos quedan sin la figura de la trabajadora social, con lo cual las compañeras de los servicios sociales de la comarca de La Hoya pues tienen que recurrir a nosotras para solventar dudas que les surgen en relación a la atención más vinculada a lo sanitario, ¿no? Luego, las unidades de salud mental, las 3 unidades de salud mental no tienen trabajadora social, tampoco la unidad de salud mental infanto-juvenil, ni el equipo de soporte de atención domiciliario, ni la UASA, la unidad de atención y seguimiento de adicciones, aunque hay que decir que el propio equipo, formado por enfermero, psiquiatra y psicóloga, han solicitado a través de una carta a su dirección que incorporen a la figura de la trabajadora social en su equipo. Sí que lo último pues, ha sido la incorporación de una trabajadora social al equipo del ETAC, el equipo de tratamiento asertivo comunitario, que trabaja de forma derivada por las unidades de salud mental de Huesca. Y bueno, creo que ha sido algo muy, muy positivo y muy esperanzador, ¿no? Y luego, bueno, con respecto al Hospital San Jorge de Huesca, porque Jaca no tiene trabajadora social, bueno, hace ya bastante, será casi una década, o bueno, la consolidación fue más tarde, pero se creó una segunda plaza de trabajadora social, y es verdad que todas las trabajadoras sociales sanitarias creo que fue de los 2 sectores, hicimos una carta amparados un poco pues, por eso que decíamos, ¿no?, que al final hay que medir y ver pues, cómo funcionan en nuestros hospitales. Entonces, la estrategia fue ver en qué hospitales de características similares al nuestro había una dotación mayor de trabajadoras sociales sanitarias, ¿no? Y amparados en eso, pues bueno, al final, bueno, otros elementos pudo haber, pero bueno, se tuvo en cuenta. Tenemos que pasar, María Jesús. Vale, vamos a ver, pues yo con respecto al tema de la plantilla, ya he comentado antes, hemos pasado de 8 a 11 trabajadoras sociales. Sí que no tenemos ningún problema para sustituciones de vacaciones, de bajas por enfermedad, ningún problema, automáticamente se sustituyen, no cuestionan para nada el que proceda o no proceda. Y con respecto, nos hemos apoyado bastante, sobre todo en el tema de salud mental, en el plan de salud mental, no en el último, ni en el anterior. En el anterior aparece en el plan de salud mental que como mínimo tiene que haber una trabajadora social por unidad, ¿vale? Y además eso, tengo que decir, desde la Asociación de Trabajo Social y Salud fue una de las alegaciones que se hizo al plan, que en principio tampoco estaba contemplado, y lo recogieron. Con lo cual, en este momento no tiene ningún sentido. Bueno, nosotros también tenemos un par de unidades que estamos a media jornada todavía, pero yo espero que eso se resuelva a corto plazo. Seguramente se empezará con un contrato por programa y luego esperamos que se consolide.
Sí que es verdad que es un poco pico pala, o sea, quiero decir que es una vez, otra vez, esto lo está sin cubrir, esto hay que cubrirlo, las trabajadoras sociales es que ya no pueden más, es que han pedido traslado un montón de trabajadoras sociales del hospital, es decir, un poco incidir en que y realmente es así, nosotros en el hospital clínico, en lo que es hospital general, está infradotado, realmente para el hospital general hay 6 trabajadores sociales, aunque estamos de las 11, pues 6 son para el hospital general, y desde luego el objetivo sí o sí tiene que ser ampliar la plantilla, porque sí que es verdad que la gente se cansa y tengo que decir que entre nosotros sí que creo que tenemos bastante apoyo profesional en el equipo, pero aún así es que hay mucho trabajo y la complejidad se ha incrementado de una manera importante y la cantidad de trabajo también, ya he dicho, en nuestro caso se ha triplicado el trabajo desde el 18 y ahí tenemos datos porque nos hemos ocupado de recoger datos en ese sentido. Bueno, estoy escuchando también en la mesa cuando os oigo, ¿no? Decir, pues es que esto se tiene que coordinar, esto no puede ser, si lo podemos hablar, pero claro, tiene que haber alguien que todo esto cohesione, unifique, ¿no? Organice. Entonces yo, a propósito de lo que habéis comentado, os quería preguntar, a modo de organización, ¿vale? Los modelos organizativos, ¿no? Siempre decimos que determinan cómo se distribuye un poco pues, la autoridad, ¿no? Esto es muy teórico, pues, la comunicación y las tareas dentro de una institución, puede ser el salud, cualquier empresa. Habría 3 formas principales de organización, podría ser centralizada, sectorial o mixta, que ofrecen diferentes enfoques en relación a la toma de decisiones y a ser eficaces, ¿no? A nivel operativo. ¿Qué modelo organizativo pensáis que favorecería una mayor cohesión entre los profesionales y por qué? Feli. Desde mi punto de vista, claramente el mixto, porque hay que abordar 2 cuestiones muy diferentes. Uno, la parte de cada sector, la parte de cada hospital, las unidades de salud mental de determinado sector, pero luego hay que afrontar de una forma mucho más conjunta otro tipo de trabajo de fondo, que ese no debe de ser individualizado por zonas. Debe de adaptarse a las diferencias, en la línea de lo que decía Lodia o de lo que decía Antonio. Evidentemente, cualquier cosa que se proponga se tendrá que adaptar a la situación concreta de ese territorio. Pero creo que tenemos que ir hacia un modelo mucho más global y mucho más unificado, y para eso hace falta un sistema mixto, porque si no tampoco vamos a resolver las dificultades del día a día de ese hospital o las dificultades del día a día de esa zona de salud. Creo que hay creo que es el mixto. Bueno, igual yo tenía, no sé, igual hablamos también del mixto, ¿no? Yo creo que por un lado está ¿no? esa coordinación dentro de cada sector, que haga visible esa realidad, y eso sobre todo lo sentimos, yo creo que más los sectores más periféricos, más pequeñitos, ¿no? Barbastro, el Huesca rural, ¿no? Alcañiz, Teruel, ¿no? Que siempre estamos ahí con 4 cosas, ¿no? Contamos con muchos menos recursos a nivel comunitario de los que tirar, con muchos menos recursos de todo, ¿no? Y claro, luego llegas a Zaragoza y esto es otro mundo, ¿no? Cuando vienen compañeros de Zaragoza dicen, pero aquí no hay, ¿no? Hablábamos con la compañera que está ahora en salud mental. Decían, pero aquí no hay. Digo, no, aquí no hay, no, aquí no. Pero aquí no tenéis una sociedad. No, aquí tampoco hay, ¿no? Entonces, es muy necesario que sea visible la realidad de cada zona. Y luego yo creo que también tiene que haber una cierta representación, como lo queramos llamar, en lo que son pues las direcciones, a lo mejor una dirección, ¿no? de asistencia y planificación, en las direcciones de humanización. Ya se han visto también un poco, hay ejemplos, que a la hora de planificar, de elaborar una estrategia directamente, o sea, forme parte, ¿no? de esa estrategia, el trabajo social, tenga su lugar, su espacio, porque claro, yo creo que es innegable, ¿no? Que somos imprescindibles, los trabajadores sociales sanitarios, y no estamos en muchos sitios, ¿no? Pues eso, en estrategias, a nivel de recursos humanos, de ratios. No puede haber 15 zonas básicas de salud y solo 2 cubiertas y 2 a medias, como son Monzón y Bienefar. O sea,
¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar en nuestra realidad, de nuestro sector y aquí, en las mesas, ¿no? Vamos a continuar por la misma pregunta, así que os voy a pedir un poquito más de brevedad, ¿vale? Bueno, yo también, al igual que mis compañeras, bueno, todavía no has hablado, Antonio, me parece. Creo que el modelo mixto es el adecuado, que haya una jefatura a nivel central que pueda marcar como unas directrices más generales, que pueda recoger demandas y propuestas. Y luego a nivel sectorial, obviamente, también es importante, ¿no?, de cara a pues eso, contribuir a la cohesión, a la organización de las diferentes unidades de trabajo y aportar pues, la especificidad del territorio y trasladarlo, ¿no? Bueno, yo no sé, no le he dado muchas vueltas a esto, pero yo creo que el modelo organizativo es el que es. Entonces tenemos que estar en el modelo organizativo que haya, en el salud en nuestro caso, ¿no? Sí que es verdad que si hay un referente, a lo mejor es más fácil el poder participar, lo que decía Santi, ¿no?, de estar en la mesa de los mayores. Es decir, si hay alguien sentado a nivel de dirección general de asistencia sanitaria, pues seguramente va a ser más fácil que trabajadores sociales se integren en todas las estrategias. Quiero decir, que es lamentable. O sea, en el Ministerio de Sanidad, a nivel de las mesas técnicas de las estrategias, están los trabajadores sociales y, sin embargo, en las estrategias que están haciendo Aragón, pues brillamos por la ausencia, ¿no? En alguna estaremos, pero lo habitual es que no estamos. Entonces, quiero decir, a esto sí que hay que darle una vuelta, sobre todo desde el punto de vista estratégico, como decía antes. ¿Por qué no? Si a nivel central, que es más complicado, se ha conseguido, y en Aragón no hemos conseguido, que en principio tendría que ser más fácil. Entonces, pues sí, realmente pues un modelo mixto. También es verdad que la jefatura de sección en este momento estamos solos. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, cuando hemos escuchado otras experiencias en Galicia, pues tienen una red, ¿no? Las propias jefas de sección tienen y jefas de servicio, pues, y en Madrid también, ¿no? Hay una red que entre ellos también toman decisiones para luego implementar en los respectivos centros, ¿no? Con lo cual, pues también hay que darle una vuelta a esto. Muy bien, pues nos queda Antonio. Bueno, pues yo creo que María Jesús ha dado en el clavo, ¿no? Nos tenemos que encajar en las estructuras en las que hay. Pues es una estructura vertical desde gerencia, luego sectores, también una estructura de ese tipo, pero luego tiene que haber también a mí me sale siempre una estructura matricial, porque por un lado están los sectores y por el otro lado serían las líneas de asistenciales, primaria, hospital, salud mental, sociosanitaria y luego pues también que no es una estructura de trabajadores sociales, es que es unas estructuras en las que estemos los trabajadores sociales, ¿no? Entonces tiene que haber líneas que faciliten la coordinación interdisciplinar y la normalización de procedimientos, que son las estrategias, los protocolos, etcétera, en las que estén los asistentes sociales, o sea, esa normalización de esos procedimientos por los que se discurren los asuntos, ahí estamos los trabajadores sociales en cada uno de los puntos en los que procede que estemos, que son muchos, ¿no? Entonces, básicamente eso, ojalá haya algo y luego ya lo iremos perfeccionando, ¿no? Muy bien. Muy bien, gracias. Seguimos. A ver, os pregunto así como penúltima pregunta, porque después de escuchar a los compañeros que han venido de Madrid y de Navarra, y un poco es como una jornada de reflexión, ¿no? Como colectivo, ¿cómo creéis que se podría avanzar en nuestra comunidad autónoma? 2 propuestas o iniciativas, sugerencias. Alodia. Bueno, yo es que después de escucharlos creo que está ya todo dicho, ¿no? Tenemos ejemplos y a veces no hay que inventar, ¿no?, grandes cosas, es que las cosas están hechas, hay que ver los resultados, ¿no? Hemos visto modelos que tienen resultados, entonces no me veo capaz de hacer una propuesta, porque creo que es que tenemos que aprovechar, ¿no?, las experiencias que han demostrado y que han dado resultados, ¿no? Entonces, yo pues creo que, bueno, pues que hay que tirar por todo lo que ya nos han contado, ¿no? Bueno, yo me he quedado un poco con
con dejarnos visibilizar, ¿no?, en los distintos foros, comisiones, aunque casi todas participamos en unas u otras, pero cualquier propuesta que pueda venir de dirección, hacernos presentes, ¿no? Y luego me parece fundamental el tema comentado de la medición, ¿no?, porque al final todo es medible. Entonces, podemos dar una calidad asistencial muy buena y la gente se puede ir muy contenta de nuestra consulta por la intervención que hemos hecho, pero si eso no lo medimos y no lo trasladamos a nuestros superiores, pues es verdad que puede quedar un poco en saco roto. Entonces, sí que me parece importante aprovechar las herramientas que han utilizado compañeros como los de Madrid o Navarra para poder traerlos a nuestro territorio y empezar pico y pala, como dice María Jesús, pues haciéndonos hueco. Bueno, yo ya lo comento también un poco. Lo que está claro es que lo que tenemos que hacer es cambiar de estrategia. No sé cuál es la buena aquí en Aragón, porque en Aragón tenemos muchas peculiaridades, está claro, y no sirven las de otros sitios. Entonces, hay que ver qué estrategia hay que seguir. Yo, por mi parte, la Sociedad de Trabajo Social y Salud tendría algo que decir aquí también. Y afortunadamente yo me voy de esto y vendrá gente que lo hará mejor, porque lo que hemos hecho hasta ahora, durante estos últimos años, parece ser que no ha tenido sus frutos, ¿no? En algunos casos sí, tampoco. Pero bueno, sí que es verdad que para llegar a las gerencias, a la gerencia del salud, a las direcciones generales, Dirección General de Salud Mental, ¿no? ¿Se puede entender que no haya un trabajador social en esa Dirección General? Dirección General de Cuidados, no hay trabajo social ahí, yo qué sé. Quiero decir, hay trabajadores sociales que no ejercen el rol de trabajador social, porque trabajadores sociales en el staff también hay, pero claro, el tema es la implicación con el rol de trabajador social, ¿no? Entonces, yo, a los que estáis, os recomiendo que reviséis la estrategia que hemos seguido hasta ahora, que no ha servido. Adiós, yo me voy. Antonio. Bueno, pues yo qué sé. Lo que pasa que yo creo que mientras el problema lo tengamos nosotros, habrá que buscar la manera de que el problema lo tenga otro, ¿no? Entonces es cuando me ha parecido un dato tremendo el que ha dado Eva sobre la rentabilidad, cuando ha dicho que prácticamente en el primer día ya estamos rentabilizados. Ese es un dato que habría que darle toda la visibilidad posible, ¿no? Decir, mira, en Navarra pasa esto y los navarros y los aragoneses nos parecemos, entonces, pues igual en Aragón, ¿no? Creo que la parte sindical tampoco está explorada por aquí, ¿no? En Madrid vino por ahí, ¿no? Pues es otra posibilidad de plantear, no sé cómo está eso ahora, la verdad. Pero vamos, yo sí que creo que es alguna instancia, sea colegio, sea otro grupo de trabajo que se genere como aquel que se generó, o sea la Asociación de Trabajo Social y Salud, plantear el problema, darle visibilidad y hacer que esté en la agenda de alguien, ¿no? Si no, no vamos a avanzar. Bueno, pues yo agradezco la jornada de hoy porque precisamente creo que puede ser un espacio que hemos compartido muchos compañeros y que puede ser un sitio de reflexión muy bueno para a partir de ahora pensar, o por lo menos seguro que lo hablamos y alguna cosa saldrá. Creo que como conclusión, sobre todo me llevo eso, que lo hablábamos, lo decíamos, pero verlo de otra manera nos puede ayudar a que la jornada de hoy, pues que sea como una manera de iniciar un camino. No lo veo fácil, o sea, quiero decir, pero bueno, creo que a lo mejor sí que hay opciones y creo que estamos en el momento de explorarlo. Y que hoy es el día de partida, ¿no? Puede ser. Muy bien, Feli. Alodia, ¿querías decir algo más? ¿No? Vale. Pues voy a hacer la última pregunta y ya después de responderla, pues ya pasamos al debate. A ver, aquí es un tema que a veces, bueno, pues resulta delicado y crea controversias, pero yo creo que es importante en este momento reflexionarlo. Al no ser profesionales sanitarias, muchas veces no se nos considera personal asistencial. Esto lo decían esta mañana los compañeros de, no sé si de Navarra, creo que lo decías tú, Santi. Y esto conlleva que la dependencia jerárquica a nivel funcional en el sistema pues pueda ser muy variopinta. No tengamos así una estructura orgánica uniforme.
Por tanto, en la mayoría de los casos, pues no tenemos jefaturas propias en el organigrama del sistema y hemos dependido pues, desde las direcciones generales, lo hemos hablado también, direcciones gerencias, direcciones y subdirecciones médicas y de enfermería. Es decir, hemos colgado, ¿no?, en el dibujito en la estructura en diferentes gerencias. Es verdad que ha habido cambio, sí que en el último congreso al que acudimos algunas compañeras, sí que hemos visto que en comunidades autónomas ha cambiado y que están poquito a poco consiguiendo estructura jerárquica, pero claro, es lo general, en el panorama un poco nacional es lo que escuchamos. Entonces la pregunta es, en este momento que estamos viviendo como profesión y a la espera del reconocimiento como profesionales sanitarias, ¿cómo creéis que deberíamos de plantear la futura estructura jerárquica en Aragón? ¿Vale? Esta es una pregunta que lanzo. Cristina, te toca. Sí, bueno, a mí esta pregunta es la más difícil para mí, con lo cual creo que no me voy a aventurar porque sería un poco lanzar algo así como sin tener la suficiente información, criterio para hacerlo. Más aún después de haber oído a María Jesús y bueno, me parece como que no me siento en disposición, claro. Si voy al nivel de máximos, pues diría, bueno, pues a copiar ya con las experiencias que hemos visto, ¿no?, de otras comunidades autónomas. Pero así traerlo al terreno de Aragón creo que tendría que reflexionar mucho lo que ellos han contado, las fotos que he hecho de lo que han... Y bueno, la verdad es que no me siento... Es una pregunta difícil y es una pregunta muy profunda y que es verdad. Entonces, bueno, vamos a ver, María Jesús, ¿qué nos puedes contar? A ver, yo creo que nada nuevo os voy a contar, quiero decir. Tenemos que estar en la estructura del salud, entonces tenemos que partir de cómo es la estructura que está en el salud y ver en qué espacios podemos entrar en primer lugar y desde ahí pues ya hacer un poco de diseminación, ¿no? Pero hay que ser prácticos, a estas alturas ya no nos podemos andar con tonterías. Os insisto, revisar lo que se ha hecho hasta ahora que no ha servido para nada. Bueno, perdón, a ver, ha servido para mucho, porque realmente, a ver, yo personalmente nunca me he sentido, no sé cómo deciros, como que no se me tiene en cuenta. Yo creo que en el hospital clínico, al menos, el reconocimiento de trabajo social está bastante bien, estamos bien de autoestima y también estamos con los compañeros, también nos reconocen bastante bien. Hay excepciones y también es cierto que son centros con muchísima movilidad. Entonces, muchas veces tenemos que explicar qué hacemos, por qué estamos ahí, para qué tal cual. Y sobre todo, cuando ya se ve el final de la intervención plasmado en un informe social que queda colgado en la historia clínica y que lo van a ver en atención primaria, las cosas a todo el mundo le quedan mucho más claras. O sea, que es un poco todo, ¿no? Tenemos que trabajar mucho desde dentro para que luego también se nos visibilice más. Pero que es un trabajo, quiero decir, yo en la vida positiva entré a trabajar y me piden un proyecto de trabajo. ¿En qué empresa te contratan y te piden una empresa? No sé, normalmente las empresas saben para qué te contratan, ¿no? Creo. Pero que esto ha formado parte también del día a día, el tener que explicar. ¿Cambia la gerencia? ¡Pum! Pues hay que decir para qué estamos, cómo trabajamos, cómo nos hemos organizado. Y eso, quiero decir, durante 40 años. ¿Y qué le vamos a hacer? Eso hay que integrarlo en nuestra propia intervención también como una función más, el darnos a conocer. Es así. Todo el mundo sabe lo que es un médico, todo el mundo sabe lo que es una enfermera. Ahora, quiero decir, trabajo social ya se conoce más también. Pero aún así tiene una idea un poco peregrina mucha gente, ¿no? Entonces, con lo cual... Muy bien, Antonio. Bueno, pues yo simplemente voy a trasladar lo que se puso en aquel documento a la que me referí antes, que se trabajó entre 2018 y 2020, que presentamos en gerencia en 2020. Bien, es verdad que justo un poco antes de que se declarara la pandemia ya había empezado a haber noticias desde Wuhan y además el gerente dimitió al poco, entonces aquello se quedó allí. Pero en aquel documento lo que se planteó es que lo que se pedía era que se creara dentro de la estructura del salud, dentro de la estructura orgánica del salud, una subdirección de trabajo social sanitario y 3 jefaturas de servicio, de atención hospitalaria, de atención primaria y de salud mental, dependientes de la Dirección de Coordinación Asistencial.
puede ser otra cosa, lo que se propuso es eso. Y dentro de cada sector del salud, una estructura de jefaturas de sección distribuidas por todos los sectores, para las líneas asistenciales de atención hospitalaria, atención primaria y salud mental. Ahora quizá cabría cambiar eso en atención sociosanitaria, no lo sé, pero básicamente lo que se pedía era esa estructura. Y yo creo que sería una buena manera de empezar a pedir, ¿no? No sé, a partir de ahí es cuando lo que he dicho antes, es cuando se habría presentado un problema, y entonces ese problema ya se daría la forma. Bien ha dicho María Jesús que hemos de contar con las estructuras que hay, ¿no? Pues bueno, nosotros decimos esto, si nos dicen otra cosa, pues también, ¿no? Me están diciendo que tenemos que terminar, pues ya quedan dos compañeras aquí por responder. Yo tampoco me siento capaz de plantear una estructura en este momento. Creo que antes tenemos que reflexionar mucho y discutir mucho entre nosotros, encontrar esos aliados que luego nos lleven de la mano, pero nosotros tenemos que tener muy claro lo que tenemos y no hemos generado todavía esa discusión, porque tenemos que integrarnos todos los profesionales. Sí, yo un poco en la línea, tampoco lo tengo claro. Yo creo que va un poco al hilo de lo que estamos hablando, ¿no? De los modelos organizativos y de todo. Yo solo deciros que he dependido del director de gestión, que las últimas plazas, pues la directora de enfermería de especializada ha sacado los contratos de salud mental, la de primaria, los contratos de atención primaria, que es decir, han sido las direcciones de enfermería, y que a nivel de permisos de días y de tal, pues yo me gestionaba el jefe de celadores y ahora las compañeras, y ahora pues dependemos del jefe de atención al usuario porque no sabían dónde encajarnos, y entonces pues le decimos, oye, y bueno, y como no saben lo que hacemos, pues a veces nos dicen, oye, que tenéis que organizar. Entonces, bueno, esta es nuestra realidad, la vamos capeando y vamos a ir tirando como podamos. Bueno, muy bien. Hemos anotado pues un poco unas palabras así a lo largo de la jornada que pueden pues un poquito centrarnos y ver lo importante, ¿no? Por ejemplo, alguien ha comentado la alineación con la organización, ¿no? Por hacer un breve resumen. Nos ven como nos vemos, también lo he escuchado de algún compañero. Alianzas internas, son palabras que habéis dicho antes en las mesas que os han ayudado a vuestro proceso en vuestras comunidades autónomas. En el tema de Aragón me quedo con 4 frases que yo creo que son importantes. María Jesús, cambio de estrategia, medir para demostrar la rentabilidad y los resultados, sociedades científicas muy importantes, sindicatos y colegio profesional. Yo creo que en Aragón quizá el cambio de estrategia podría ir primero por, ¿no?, la unión de todas las instituciones y de todos los profesionales, lo primero, y a lo mejor a partir de aquí pues se puede plantear, pues no lo sé, grupos de trabajo, esto ya, el colectivo diréis, se puede iniciar por cualquiera de vosotros, de nosotros, y ponernos a trabajar. Yo creo que, lo digo ya porque me gusta mucho siempre esa frase que dice que caminante no hay camino y que se hace camino al andar, pues yo creo que en Aragón tenemos que ir por ahí y ponernos a trabajar, nada más. Muchas gracias por vuestra participación, a todas las compañeras de la mesa y a vosotros por la asistencia, nada más, un aplauso. Bueno, claro. Siempre de la base de una rentabilidad, yo creo que parte también una sensación de inseguridad de que, bueno, es que somos rentables. No, es que somos trabajadoras sociales sanitarias. Yo llevo trabajando en primaria 38 años. Hemos hecho
20 carteras de servicios diferentes. No hemos conseguido nada. ¿Por qué? Porque como no éramos sanitarias, no nos podían hacer la cartera. Entraron fisioterapia después. Quiero decir, entonces, que hemos tenido muchos obstáculos en el camino. Me refiero que aparte de... Entonces yo creo que después de todos los años que llevamos trabajando, habéis hablado mucho, claro, en el hospital habéis conseguido, pues en las jefaturas, en primaria en ese sentido, tuvimos al principio una jefatura, una coordinadora, que luego no se ha tenido, ahora estamos un poco, pues, en el sector 2, por ejemplo, estamos intentando que haya ya una coordinadora, entonces eso es muy importante, ¿no? Pero por favor, que no quede en nuestras mentes que la rentabilidad del trabajo social es lo único que se tiene que medir, porque es que el trabajo social, es que sea rentable o no, es que es parte del sistema de trabajo social sanitario, tenemos que creérnoslo. No, lo digo por si alguien ha pensado eso en su cabeza, que quizás sí. Entonces, quizás el reconocimiento sanitario es lo que nos va a dar, en un futuro nos lo dará. Y mientras no lo tengamos, yo creo que la inseguridad está y la rentabilidad va a estar siempre en nuestra cabeza. Porque ¿alguien ha pensado si una enfermera es rentable? ¿O si un celador es rentable? ¿Un administrativo es rentable? ¿Cuántos administrativos tiene que haber para que sean rentables? 1, 2. ¿Y un trabajador social tiene que ser rentable? ¿Me entendéis, no? Entonces yo quiero que quede claro que somos rentables, somos imprescindibles. Me da igual seamos rentables o no. Si encima demostramos una rentabilidad, pues genial. Pero somos parte imprescindible del sistema. Si los compañeros de Navarra... Sí, no, que está claro que somos rentables, está clarísimo, Ana. Vamos, estamos de acuerdo todos. La cuestión, ¿no? Lo que hablaban los compañeros de Navarra cuando nos referimos a la rentabilidad, no hablaba de datos, porque ellos en sus responsabilidades como jefes, ¿no? Tienen que demostrar, ¿no? Yo creo que es por ahí, pues bueno, pues esa rentabilidad, pues en estancias hospitalarias, ¿no? Porque aquí hay que adaptarse un poco al sistema, ¿no? Que es lo que decían ellos, ¿no? Desde arriba te piden, pues hay que dar datos, pues ellos, ¿no? Que son jefes, es lo que nos cuentan aquí, para que lo escuchemos, ¿no? Y bueno, pues ya está, quiero decirte. Claro. Muy bien. ¿Alguna pregunta más queréis hacer a la mesa? Ok. A ver, estamos un poquitín fuera de tiempo, pero bueno, voy a ser muy concreto y muy breve, recogiendo un poco lo que ha planteado la compañera sobre la rentabilidad. Yo creo que eso es un arma de doble filo y que está muy bien, sin lugar a dudas. Pero yo lo que quiero plantear a la mesa es entender la salud como un derecho social. Si lo entendemos ahí y lo colocamos fundamentalmente, esta es la propuesta, tal vez lo que estamos discutiendo es ya el modelo de gerencia. Y por tanto ya no somos una célula aislada, sino más bien empezamos a discutir con el modelo de gerencia de la salud. Y en este momento, cuando hay unas amenazas tanto internas como externas en torno a la privatización, puede ser que sea interesante identificar el trabajo social sanitario como una frontera, como una barrera, como un trabajo de trinchera, que en un determinado momento va a tener que interpretar esos procesos de medición, que no sea interpretado por otros o por otras. Porque ahí es donde está el riesgo. Porque podemos crear un modelo de medición, sin lugar a dudas. Incluso mucho más eficiente, porque tenemos mucho más datos, porque se recogen muchos más datos desde el trabajo social, porque tiene una visión más holística. Pero ¿quién va a interpretar eso? Y lo quiero cerrar como un elemento metafórico, dentro de la rentabilidad. Claro, todos podemos entender que tener una cama vacía pues, no es racional, ¿sí? O tenerla más ocupada no es racional. Más tiempo, ¿no?, en este discurso. Pero tampoco es razonable que la gente no pueda acceder a la salud. Sí, entonces, en ese tipo de elemento entre racionalidad, donde se plantea la rentabilidad, y lo razonable es donde está el derecho social, de la salud. Y eso yo creo que es un elemento importante que no tenemos que dejar de lado. O sea, entender el territorio, entender ese tipo de proceso comunitario de construcción de un derecho social como es la salud. No sé, a ver, yo creo que es que al final, ¿no? Cuando los compañeros han hablado de la rentabilidad, no nos engañemos, yo creo que los políticos van a lo que van. Entonces, no. Yo creo que es en ese sentido, pero yo también lo nombraba un poco, ¿no? No sé si lo he dicho, pero que creo que somos imprescindibles porque
sabemos cuál es la definición de salud, ¿no?, de enfermedad, la importancia de los factores sociales, los determinantes. Somos necesarios, igual que no se ha de cuestionar que un médico es necesario, una enfermera, un auxiliar, pues tenemos que luchar. Lo que pasa es que seamos realistas, tenemos que pelear un poquito más, ¿no?, que las otras categorías. Quizás ese reconocimiento nos pone un poco más arriba, pero bueno, tristemente tenemos que saber, ¿no?, cuando habla de vamos a ver la estrategia, pues todo, y al final las perras son las perras, ¿no? Y luego pues eso, el que hay que medir otras cosas, ¿no?, que un paciente se vaya bien atendido, que no, cuántas veces, ¿no?, nos lo dirán, ¿no?, gracias por haberme escuchado, cosas que podemos dar, ¿no? Pues yo creo que eso está ahí y hay que medirlo también. Hola, yo una pequeñita intervención para reflexión. Bueno, yo soy Loli Rodríguez, he trabajado en salud y he vivido parte de las circunstancias que estáis comentando. Y lo que me hace mucha gracia, entre comillas, es que estando yo en el Servet, se cambió de jefatura, pasaron de llevarnos la subdirección del hospital a enfermería. Me ha hecho mucha gracia, que nos ha hecho mucho ruido. No, bueno, pues te adaptas y punto. Entonces, ahí tenemos que sacar las uñas. Tú comentabas, Alodia, que no se sabe de quién dependemos. Ostras, pues hay que proponer algo y luchar hasta que se consiga, porque de lo social sabe todo el mundo. ¿Qué pasó cuando en Monzón se quitó la plaza de trabajo social? Hablas con el tiempo, con las compañeras, servicios sociales, iba hasta aquí, porque muchas competencias las asumían los médicos y las médicas, ¿vale? Mientras permitamos eso, o sea, yo lo hablo como reflexión, que es que tenemos que ponernos en nuestro sitio. Me parece genial lo que ha dicho Ana, un médico no tiene que rentabilizarse. Entiendo que la numeración, el cuenteo, es por tema de ir con datos, que siempre hay que ir con datos, ¿no? Y algo tienes que llevar. No es porque no nos creamos necesarias, pero que no consintamos que todo el mundo entienda de lo social. Hay médicos, que lo estamos viviendo todos y todas, que te viene una paciente y te dice: ah, es que me ha dicho el médico que no me iban a dar la discapacidad. Digo, coño, el médico que sabrá, es como si yo me pongo a recetarte aloperidol sin tener ni puta idea de medicina. Es que es verdad, eso tenemos que llevarlo siempre como bandera y reflexionarlo y llevarlo a donde sea, para conseguir pues, que no pase lo que estás comentando, Alodia, que no sepan de dónde salimos. ¿De qué tenemos que depender de enfermería? Con mucho respeto a enfermería, que no es por meterme, pero que no podemos consentirlo. Sí, pero bueno, a fecha de hoy, por lo menos, enfermería nos ha sacado y nos ha puesto. Hay que pelear. Va, tenemos que aprovechar. Claro. Loli. No, pero no tenemos de quién depender. Entonces, es verdad. Claro. Pero bueno, a fecha de hoy es lo que hay. No tenemos de quién depender. Luego, hay diferentes modelos que hemos dicho aquí. Claro. Esto hay que sí. ver. Claro. En el Servet nunca hemos dependido de su dirección. Nosotros, la jefatura. Sí, estando yo en Servet se dependía de Maite, que era subdirectora. Se dependía de la subdirección. Y luego, antes de irme, este año de 2011. Pero estábamos hablando de gerencia, ¿no? O sea, de la jefatura de trabajo social, depender de... y atención al paciente también. En el Servet. Y por ahí no podemos pasar. Bueno, compañeras, ha sido un placer teneros aquí a todas. Tenemos mucho trabajo por delante. Por favor, un fuerte aplauso a la mesa. Carmen. Yo creo que hay que terminar. Chelo. Perdona, Chelo, ¿querías decir algo? Última cosa que me está diciendo José. Nada, un segundo, solamente para aclarar, Antonio, con respecto a los usuarios que has comentado muy bien, que hay usuarios que no atiendes, que hicimos un protocolo de los cientos que hemos hecho, como ha dicho Ana, de los cientos que hemos hecho, un protocolo de paciente con riesgo social sanitario que se hizo para todo Aragón, trabajamos y es un protocolo estupendo, pero que no hubo colaboración prácticamente por nadie del sistema. Entonces, bueno, a lo mejor es un momento de retomar esto. Yo cuando entré en 2017 cogí ese protocolo y me elaboré una presentación para cada centro de salud con base a ese protocolo sobre riesgo social sanitario y abordaje en atención primaria y la participación del trabajador social. Eso. O sea, de lo Pues primero igual que hice fue presentarles el riesgo social y vulnerabilidad, ¿no? En eso. Oye, pues se recoge tu propuesta, Chelo. Bueno, yo creo que hemos terminado ya, José. Nada más. Yo creo que algo querías decir. Bueno, yo daros las gracias a todos por venir. Gracias a los
participantes, a los ponentes, gracias por venir, el esfuerzo que habéis hecho en venir hasta aquí. Gracias al grupo de trabajo por la labor que habéis hecho. Gracias a nuestras compañeras que habéis estado aquí y que sois referente en el trabajo social sanitario. Gracias, María Jesús, por bajarnos al suelo y demostrar que no somos el ombligo del mundo, que hay mundo fuera del trabajo social y que también, como ha dicho Eva, el esfuerzo y el valor es súper importante. Antes de pedir hay que dar y demostrar. Y como ha dicho también Santi, establecer alianzas. Nos tenemos que aliar con quien nos vaya a ayudar, no con quien nos interesa en cada momento, sino con quien es bueno para nosotros, para nuestro trabajo y para la profesión. ¿De acuerdo? Y luego también, Daniel, como has dicho, ¿qué ofrecemos? ¿Qué ofrecemos a nuestra organización? Porque si solo pedimos, ¿qué le ofrecemos al salud? ¿Qué le estamos dando al salud cuando pedimos un jefe? ¿Para qué le pedimos un jefe? ¿Qué valor le va a dar a ese jefe y qué utilidad le va a haber que tengamos un jefe? Habrá que demostrarle, como demuestran ellas, que es necesario y por qué es necesario. No solo porque en otros sitios haya jefes, o subjefes, o subdirectoras, sino porque realmente son necesarios. Y habrá que medir. No medimos si un médico cura 5 o cura 7, pero medimos el pie diabético o medimos los índices de no sé qué. Miden todo, hay que medirlo todo. ¿Para qué? No para ser rentables, sino para demostrar nuestra efectividad. Si no medimos la efectividad, estaremos como hace 100 años, que somos majísimos y encantadores, pero nada más. Y somos súper necesarios para la sociedad, si no la sociedad se va a derrumbar. Pero eso, ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide? Hay que medirlo. Lo que no se mide es lo que no existe. ¿De acuerdo? Y ya dicho esto, que tenía un poquito de ganas de terminar un poquito con todo esto, volveros a agradecer a todas vuestro trabajo, vuestra dedicación, vuestra implicación y espero que haya una cuarta, una quinta, una sexta, una 10ª jornada de trabajo social sanitario ya como la profesión reconocida. Gracias.